Buenos días. Los invito a que participemos de la primera clase virtual de química en la cual buscamos encontrar todas las falencias que hayamos tenido en la evaluación bimestral del día viernes pasado y ante todo pues saludarlos ya que no nos hemos podido ver debido a esta coyuntura sanitaria que tenemos y esperando que todas sus familias se encuentren muy bien, que estén disfrutando de un tiempo de calidad y de la compañía que se hacen los seres que nos queremos tanto. Lo primero que quiero contarles es que muchos chicos no marcaron la evaluación bimestral, otros se registraron 2 y 3 veces, para lo cual solamente tendré en cuenta la primera vez que aparezca su registro, y otros aparecen con apodos. Les solicito si son tan amables de abrir una cuenta en donde figure su nombre, así facilita de que yo pueda informarle más fácilmente acerca de su nota y de sus trabajos. Nuestra primera pregunta decía: ¿cuál es la definición correcta para el concepto materia? Es aquello que se puede observar, tocar y no contar. Es aquello que tiene forma y no se puede alterar. Es aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es aquello que se puede observar pero no sentir. Es todo aquello que tiene propiedades y se puede ver. En esta primera imagen observamos: la materia se define como todo aquello que posee masa y ocupa un lugar en el espacio. No olviden, muchachos, que la podemos ver en varios estados de agregación. Aquí nos nombran 3 de ellos. El estado de agregación sólido, que es cuando encontramos los átomos o las moléculas muy adheridas y entonces no tienen movilidad. ¿Por qué? Porque no hay espacio, no pueden desplazarse de un sitio al otro. Líquido, aquellas que están un poquitín más separaditas y tienen un poquito más de fluidez. Y el gas, en donde todas las moléculas están totalmente dispersas. Cabe agregar también que en los líquidos y los gases toman la forma del recipiente que los contiene. No vayan ustedes a dejar afuera de esta clasificación al plasma y al coloide, siendo el coloide uno de los más abundantes. Por ejemplo, el champú, la crema de dientes, el líquido con que lavamos los platos, todos ellos son coloides. Por tanto, en nuestra evaluación aparecía es aquello que ocupa un lugar en el espacio. ¿Cuáles son los estados de agregación que presenta la materia? Ya los estábamos nombrando hace un ratito: sólido, líquido, gaseoso, plasma y coloide. Acá tenemos el formulario como estaba diseñado para darnos cuenta de que esa era la respuesta correcta. Otra de las preguntas se refería al peso. Decía: al referirnos al peso, hablamos de una fuerza que actúa sobre un cuerpo. Indique cuál es un factor que puede hacer que el peso cambie. Entonces observamos que es totalmente diferente hablar de masa y de peso. ¿Por qué? Porque masa será la cantidad de materia que tiene un cuerpo, mientras que el peso se define como la fuerza con que la gravedad está jalando esa masa para que pueda pegarse o adherirse al suelo. Por tanto, chicos, aquí cabe recordar el ejemplo de cuando vamos al médico. Siempre nos dicen pésese, pero lo único que nos están indicando son kilogramos. Nos están diciendo la cantidad de masa que tiene nuestro cuerpo y nunca el peso. No olviden que al ser una fuerza se debe medir en newtons. Por tanto, la respuesta adecuada para esta pregunta era la cantidad de masa. En la segunda pregunta decía: cuando se deja una puntilla en un lugar húmedo mucho tiempo, aparecen unas manchas rojizas, lo cual indica que se ha oxidado. Ese fenómeno se llama la corrosión. De acuerdo a lo anterior, puede decirse que un cambio físico, porque la puntilla cambia solo su aspecto exterior.
un cambio químico porque cambian las propiedades químicas de la puntilla, un cambio físico porque deja en su momento de ser puntilla y un cambio químico porque la puntilla cambia solo su aspecto exterior. Para poder entonces responder esta pregunta debemos definir de manera inicial qué es un cambio físico y qué es un cambio químico. Entonces describimos como cambio físico todo aquello que modifica la morfología, lo que vemos por fuera, lo que transforma su estado, pero no deja de ser esa sustancia. Miren los ejemplos. Fundir el hielo. ¿Qué es el hielo? Agua congelada. Pero cuando nosotros la derretimos, no deja de ser agua. Si cogemos una hoja de papel y la cortamos, no deja de ser papel. De igual forma, al prender un fósforo, ¿será un cambio físico o un cambio químico? De todas formas, cambia la forma. En este caso lo hemos señalado porque no es un cambio físico, es un fenómeno de combustión. Disolver el azúcar en el café, de todas formas así se derrita, seguirá siendo azúcar. Nuestros cauchitos o las banditas que normalmente utilizamos, por más que las estiremos o volvamos y las soltemos, no dejan de ser el mismo cauchito, a no ser de que se nos rompa. Romper una piedra no cambia su relación o su característica de piedra, y hervir el agua, como hablábamos cuando decíamos lo de fundir el hielo, no hace que cambie de ser agua. Mientras que cuando hablamos de los cambios químicos, tenemos que hablar de la oxidación, de la combustión y de la fermentación. ¿Qué tienen en común o qué los diferencia? Quizás los diferenciamos porque son fenómenos que tienen características totalmente diferentes. Pero, por ejemplo, si miramos la imagen, en la oxidación lo que ocurre es esa corrosión o ese cambio de color y de todas maneras cambia la composición. Cuando quemamos algo, es decir, cuando generamos combustión, también cambiamos la sustancia. Por ejemplo, si quemamos madera, posiblemente vamos a obtener carbón. Y en la fermentación encontramos en ese proceso, por ejemplo, el del yogur, una bacteria que le agregan a la leche, que no es, óigase bien, es que las bacterias no siempre son enfermedades. Entonces, pues lo que logramos es que esa leche, como decimos comúnmente, se corte y podamos producir un yogur, un kumis, o llegar al punto de convertirlo en queso. En este caso podríamos haber contestado un cambio físico porque la puntilla solo cambia en el exterior o un cambio químico porque cambian las propiedades químicas de la puntilla. ¿Cuál hubieran respondido ustedes? Luego observamos. Teniendo en cuenta las diversas formas de observar la materia, podemos indicar que para dar la característica del agua se puede afirmar. Aquí entonces nos toca definitivamente hablar de la clasificación de la materia. Esa materia puede ser de diferentes maneras. Podemos verlas en mezclas o en sustancias puras. Estas mezclas pueden ser heterogéneas u homogéneas. Además, ellos entre su total tienen propiedades. En su momento las clasificamos como generales o específicas, o cualitativas y cuantitativas. Entonces, ¿en cuál clasificaríamos nosotros el agua? ¿Como sustancia pura o como mezcla? Cabe recordar también el aspecto en que nosotros la vemos. Es necesario entonces tener en cuenta esta clasificación. Aquí tenemos las clasificaciones de la materia en generales y específicas, en donde podemos ver que en las generales encontramos la masa, el volumen, el peso, la porosidad. Des en cuenta que general
es todo aquello que cualquier tipo de compuesto posee y específico el que algunas cosas poseen. En ese orden de ideas, nuestra respuesta será que el agua tiene como propiedades generales la masa, el volumen y como propiedades específicas, entre otras, el punto de ebullición. Finalmente, quiero nombrar que existen varios métodos de separación de mezclas. Hago caso y me remito en este momento a lo que trabajaron en la guía pedagógica. Aspiro a que pronto nos podamos ver y en eso nos basaremos para hacer un laboratorio. Si no nos podemos encontrar prontamente, igual lo realizaremos desde la casa, así nos toque hacer una videollamada. Entonces, ahí les dejo la inquietud, espero que les haya servido, les voy a adjuntar de igual manera la evaluación, es necesario que la corrijan, la hagan, envíen evidencias de aquí a mediodía del viernes y por favor que habiliten unos correos en los cuales se pueda anotar de quién es cada trabajo. Yo sé que para algunos papitos es difícil, no los estoy excluyendo del tablero, de verdad que bienvenidos son. Sin embargo, también sus hijitos necesitan que tener el correo para poder recibir las notas. Les agradezco mucho, mucho por estos 15 minuticos de su atención y espero que sea de utilidad para desarrollar de una manera correcta la evaluación y poder corregirla en el cuaderno. No me queda más que desearles lo mejor, que todo esto cambie, que mejore, que la situación sea mucho mejor para todos y ante todo que Dios los acompañe y les regale todas las bendiciones que puede derramar sobre el universo. Muchas, muchas gracias.